Hola, este es el segundo video que hacemos respecto al tema de tu próxima entrevista como contador. Ya tengo un video ahí en el canal y la intención es seguir con algunos puntos importantes que yo considero que se te pueden presentar quizás cuando hagas tu examen técnico. Y es importante que le des una repasada porque es muy importante. A nosotros nos ha pasado que cuando hacen este tipo de exámenes pues dejan muchos puntos en blancos y es precisamente porque pues les falta un estudio eh, más adecuado en los temas de nómina y lo que regula la nómina, que en este caso es la ley del impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo y la ley del seguro social. Específicamente este video trata más sobre puntos de seguro social y quizás de impuestos sobre la renta. Entonces digamos que es una continuación del anterior video. Esta es la parte 2. Entonces, como punto uno, yo pongo que cuáles son, de los siguientes conceptos, cuáles son percepciones variables. Quizás tú ya lo sepas. Aquí aclarar que este video está dirigido, igual el anterior de tu próxima entrevista como contador, como para auxiliares o quizás encargados. eh, Porque nos hemos dado cuenta nosotros que cuando hacen este tipo de exámenes dejan muchos puntos en blanco. Entonces, quizás tú ya lo sepas, ¿verdad? Y de estos puntos de la al F, como tiempo extra, bonos, aguinaldos, comisiones y fondo de ahorro, vales de despensa, quizás tú ya sepas cuáles son las variables, pero lo pongo más que nada porque más adelante, en otro punto, voy a desarrollar una integración de salario con una percepción variable. Existen varias, yo puse nada más algunas, y aquí como te puedes dar cuenta, el tiempo extra pues es una percepción variable. El bono es una percepción variable. El aguinaldo no. El aguinaldo es una percepción fija. Las comisiones son percepciones variables. Y bueno, el fondo de ahorro y vales de despensa no son variables. ¿Ok? Entonces, una vez que tú ya sepas determinar cuáles sí y cuáles no, pues tienes un punto muy a favor porque de ahí depende tu integración de salario y cómo puedes hacer el procedimiento para integrar Acuérdate que las percepciones fijas lo integras desde el principio y así tú enteras el salario base de cotización al IMSS y cuando tienes percepciones variables, bueno, tienes que considerar las percepciones variables del bimestre y enterarlas en los primeros 5 días terminando ese bimestre. Más adelante vamos a ver un solo ejemplo, nada más para que te des cuenta de cómo lo puedes hacer y que sepas también desarrollarlo si es que se te presenta alguna de estas preguntas. El punto número 2 dice integrar el salario base de cotización con los siguientes datos. Yo tengo ahí en el canal ya un curso de nómina en donde toco estos temas, pero ese curso es una nómina, son puntos básicos para realizar una nómina. Y ahí te enseño a integrar el salario base de cotización con percepciones fijas. Aquí estoy agregando un concepto que se llama vales de despensa, ¿vale? Entonces, con estos datos te ponen que tienes el salario mínimo general 2023, tu UMA, la fecha de ingreso del trabajador, tienes el sueldo mensual, tú ese sueldo mensual, en este caso yo lo divido entre 30 y lo saco diario. Tengo el aguinaldo que es de ley, acuérdate que de ley son 15 días, mi prima vacacional es de 25%, que es lo mínimo, y la empresa le entrega vales de despensa a este trabajador por 1,000 pesos al mes, ¿vale? Entonces vamos a integrar el salario base de cotización de esta persona. Yo hago de esta forma esta integración, saco un factor. Por el primer año tú sabes que si te otorgan si te otorgan prestaciones mínimas de ley, tú sabes que en tu primer año de trabajo tienes 12 días de vacaciones. Esto con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2023. También tengo ahí un video relativo
a la nómina y relativo a este tema, ¿sí? De los días de vacaciones. Acuérdate que antes eran 6 días, ahora con la reforma son 12. Y bueno, la prima vacacional es el 25% de esos días de vacaciones. Entonces, si yo multiplico los días de vacaciones por el 25%, me da, en este caso, para integrar el salario de esta forma, me da que el 25% de 12 es 3, ¿vale? Ahí ya tengo el 25% de la prima vacacional. El aguinaldo, como me lo comentan los datos, son 15 días. Pongo los días del año y el resultado lo único que hago es sumar lo que es la prima vacacional más el aguinaldo y dividirlo entre el total de los días del año, de tal forma que me da un factor de 0.0493, la unidad del salario que es 1. Y si ya sumo yo todo, lo que es el resultado más la unidad del salario, me da mi factor de integración de acuerdo con nuevo cambio que hubo en la Ley Federal del Trabajo, considerando días de vacaciones de 12 días por tu primer año. Anteriormente utilizabas el factor de 1.0452, ¿vale? Entonces, si yo a mi sueldo diario lo multiplico por mi factor de integración, ahí tengo mi salario base de cotización con prestaciones mínimas de ley, ¿sale? Así es la forma en que tú vas a enterar ese salario al Seguro Social en los primeros 5 días para que no tengas ningún problema, ¿sí? Yo siempre les comento que, bueno, los que están con nosotros, que con avisos del Seguro Social hay que estar al día porque el Seguro Social ellos sí ejecutan sus procedimientos. Si es que se te olvida hacer un aviso o cualquier cosa, ellos son más latosos. Entonces, sí es importante que tengas eso en cuenta y hagas las cosas lo más pronto posible, ¿sale? Una vez que ya tienes este salario integrado, tenemos que checar lo de los vales de despensa, porque este concepto de vales de despensa no lo puedes incluir aquí. Tiene otro procedimiento. Entonces ya tenemos el dato de los 1,000 pesos, pero hay un punto a considerar. La ley del Seguro Social nos comenta que los vales de despensa no integran el salario base de cotización siempre que el monto otorgado no rebase el 40% de la UMA, y si excede la diferencia sí integra al salario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar este límite? Tenemos que sacar la UMA, que ya te lo ponen aquí en estos datos, 103.74, y me comenta que tengo que multiplicarlo por el 40%, ¿sale? Bueno, no lo comenta, pero el procedimiento es así. El 40% de tu UMA es 41.50, ¿sí? Le puedes poner como título importe que no integra, 41.50. Digamos que es como que el mínimo, ¿no? Y de vales de despensa, como esta referencia de UMA es diaria, pues yo tengo que sacar una referencia de vales también diaria. Si ya tengo 1,000 pesos mensuales, entonces esos 1,000 pesos mensuales los divido entre 30 y de esa forma ya tengo lo que te voy a dar diario. En este caso son 33 pesos con 33 centavos. Yo hago la comparación, ¿verdad? Tal cual como me dice aquí el concepto, no integra siempre que el monto otorgado no rebase el 40%. Aquí te puedes dar cuenta que mi monto de vales diario no rebasa 41.50, que es el 40% de la UMA. Por lo tanto, puedes determinar en este ejemplo que los vales de despensa no integran el salario base de cotización, ya que el monto otorgado no excede el 40% de la UMA vigente. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que tú determinas esta operación, sabes que los vales no van a integrar el salario y con toda confianza puedes enterar al Seguro Social este salario. Hasta ahí se quedaría. Vamos a ver qué pasa cuando superamos el 40%. ¿Sí? Con los mismos datos, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora de vales de despensa vas a tener 1,500 en vez de 1,000. ¿Vale? El proceso es el mismo. Tenemos un salario base de cotización con prestaciones mínimas de ley de 349 pesos con 77 centavos.
Y en este caso hacemos lo mismo. Sacamos el 40% de la UMA, son los mismos 41.50 y de vales tenemos que dividir los 1,500 entre 30 y en este caso son 50 pesos. Aquí ya no se cumple lo del punto anterior, donde en el punto anterior no rebasaba, en este caso sí rebasa. Los 50 pesos exceden los 41.50 que me dice la ley que no debo de rebasar para que no integre. Entonces, ¿qué me dice el punto? Si excede, la diferencia integra al salario. Entonces, para saber ese excedente, yo tengo que hacer una resta. De los 50 pesos, le resto el límite que me da la ley para que no integre y el excedente son 8.50 diarios. Por lo tanto, mi salario base de cotización van a ser los 349 pesos que ya había determinado, más lo que excede diario, que son 8.50. Y este será mi salario base de cotización que le tengo que enterar al IMSS por concepto de mis prestaciones mínimas de ley más los vales de despensa, que en este caso sí integran. Este procedimiento es muy común en las empresas. De hecho, es algo que sí tienes que saber y desarrollar, porque a pesar de que los softwares de nómina hoy en día lo hacen todo, como siempre te lo he comentado, de nada vale si tú no lo sabes hacer. Entonces, así es el procedimiento. Obviamente, si tú en tu nómina tienes demasiados trabajadores, tienes que idear una forma más rápida, un papel de trabajo más efectivo para que todo lo puedas hacer en automático, pero entendiendo cómo lo haces, ¿sale? Aquí, como es un ejemplo nada más, pues te hago todo este procedimiento para que entiendas cómo llegar al salario base de cotización. Ok, en el punto número 4 tenemos que integrar el salario base de cotización con estos datos, pero ahora ponemos el concepto de bono. Un bono es un concepto variable, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado la fecha en que se entrega ese bono y vamos a desarrollarlo. Te ponen el dato del salario mínimo general, la UMA, la fecha de ingreso, que aquí ya toma un poco más de importancia, porque te estoy diciendo que el trabajador entra el 1 de julio del 2023. El sueldo mensual son 10,000 pesos, su sueldo diario de 333 pesos con 33 centavos, tiene prestaciones mínimas de ley, 15 días de aguinaldo y prima vacacional del 25%, y el bono se lo otorgan el 15 de julio del 2023 por concepto que tú quieras el bono, por bono de puntualidad, bono de una compensación, un bono de productividad, como le quieras llamar. Es una percepción variable, ¿sale? Entonces te ponen que es de 2.500, es cuando se lo dieron, ¿vale? Perdón, el monto es de 2.500 y se lo dieron el 15 de julio. Entonces tú haces, cuando entra el trabajador el 1 de julio, lo primero que tienes que hacer es integrar el salario base de cotización con las prestaciones que te están diciendo. A esa fecha, tú haces tu integración tal cual como ya lo vimos en los puntos anteriores y tienes un salario base de cotización de 349.77. De inicio, tú tienes que enterar. Imagínate que ubícate en 1 de julio, tú lo determinas y en ese momento haces el aviso al Seguro Social y enteras 349 pesos con 77 centavos. Aquí te pongo esta notita, dice, este salario base de cotización estará registrado en el IMSS por el periodo del 1 de julio al 31 de agosto. Pero ¿por qué te estoy comentando esto? Porque recibió un bono, ¿sale? Si esta persona, si la empresa no otorga percepciones variables en ningún caso, ¿verdad? Porque así tú en tu entrevista te dicen, aquí solamente son prestaciones de ley. Entonces, este monto del salario base de cotización va a estar vigente en el Seguro Social hasta que te hagan una modificación de salario. En este caso, si te llegan a aumentar el sueldo, pues bueno, hasta entonces harías ese aviso, ¿verdad? Pero en este caso, como te dan un bono, entonces este salario, este monto, salario base de cotización va a estar vigente en esta fecha, ¿vale? Entonces vamos a ubicarnos ahora en este párrafo donde te pongo, para el día 1 de septiembre del 2023 se tiene que calcular una modificación de salario bimestral, ya que todas las percepciones variables se le deben enterar al IMSS una vez terminado el bimestre en donde se obtuvieron esas percepciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese bono? Tenemos que hacer un procedimiento que nos indica la ley del Seguro Social, en donde nos comenta, una vez
terminando el bimestre, tú tienes que hacer la suma de todas las percepciones variables. ¿Cuál bimestre? Sería junio, julio y agosto. Acuérdate que los bimestres serían enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. En este caso estamos en julio y agosto. En ese periodo obtuviste este bono. Entonces la ley te dice, suma todas las percepciones variables de ese bimestre y en los primeros 5 días me tienes que enterar a mí el monto del nuevo salario base de cotización. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, tú nada más en este momento le estás avisando del salario base de cotización con prestaciones mínimas de ley, pero el Seguro Social no sabe que tú le entregaste este bono y tampoco lo tiene registrado aquí en este salario. Estos 2.500 no están aquí adentro. Entonces, como no lo sabe el Seguro Social, pero el seguro lo que sí sabe es que quizás tú puedas obtener un monto variable, por eso te dice, cuando termine el bimestre, junta todas las percepciones variables y en los primeros 5 días avísame para que nos pongamos a mano. Entonces, yo tengo que integrar ahora estos 2.500 aquí adentro. ¿Cómo lo voy a hacer? Considerando este bono de 2.500, dividirlo entre los días del bimestre, en este caso del 1 de julio al 31 de agosto, son 62 días. Lo divido y ahora tengo un bono diario, que son 40 pesos con 32 centavos. En este caso, el salario base de cotización que yo le había enterado al IMSS el 1 de julio, que son 349.77, para el 1 de septiembre yo le tengo que sumar 40 pesos con 32 centavos, que es lo que le corresponde diario por ese bono que yo le entregué en ese bimestre, y ahora mi nuevo salario base de cotización son 390.09. Esa modificación yo se la tengo que enterar al IMSS en esta fecha que te comento. ¿Sale? Ese procedimiento lo marca la ley. Ok, entonces aquí te pongo otra nota. Dice, este nuevo salario base de cotización tendrá una vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre del 2023, a menos que durante este periodo el patrón haga un aumento de salario. Si en este periodo el patrón te hace un ajuste a tu sueldo, entonces tienes que volver a hacer la modificación, ¿verdad?, de salario. Y aquí en otro párrafo te pongo, en el supuesto de que este trabajador durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de octubre no obtenga otro bono o cualquier otra percepción variable, el día 1 de noviembre se tiene que volver a calcular su nuevo salario base de cotización y dar aviso al IMSS. Es lógico, porque esta vigencia que te comento se acaba en este bimestre de septiembre y octubre. Si ya no te entregaron una prestación variable en este periodo, entonces ya se lo quitas y regresas al salario base de cotización original. En este ejemplo, ¿sí?, que te pongo aquí esta notita, en este ejemplo solo basta con eliminar del salario base de cotización el bono recibido en el bimestre julio-agosto, lo que te comentaba, ya que este ya tuvo su efecto durante el bimestre septiembre y octubre. Sí, el nuevo salario de cotización sería, bueno, no el nuevo, simplemente te regresas al anterior de 349.77, o sea, al original. ¿Por qué? Porque ya no tuvo ningún otro movimiento variable. Si en algún otro momento, ¿verdad?, vamos a decir que en noviembre, diciembre te entregan otro bono, bueno, entonces hasta el 1 de enero del 2024 le avisas al IMSS que obtuviste una percepción variable, y de esa forma harías nuevamente tu modificación salarial. Así es como funcionan las percepciones variables en cuestión del salario base de cotización. En los trabajos, siempre, por ejemplo, ahorita que estoy grabando este video, estamos a 1 de septiembre, ¿ok? Entonces, en los trabajos, en los despachos, regularmente se hace un aviso a tus auxiliares o las personas que están ahí trabajando contigo, y dicen, en estos días hay que enterar los bimestrales, ¿sí? Nosotros ya entendemos ahí que tenemos que hacer nuestras modificaciones salariales por concepto de percepciones variables durante el periodo julio-agosto, y los tenemos que enterar. Así es como funciona. Entonces es muy importante que tú sepas cómo desarrollar los conceptos variables y sobre todo cómo lo debes de integrar, ¿sale? El sistema de nóminas lo hace automáticamente, no te preocupes, pero es importante que tú sepas hacerlo. En el punto número 5, ¿sí?, aquí vamos a ver otro punto muy común que se encuentran en los exámenes, en donde te ponen, el patrón no retiene al trabajador
el ISR que le corresponde por sus ingresos y lo paga por su cuenta. Es decir, el ISR que te correspondería a ti pagar, quizás la empresa tiene la prestación de que no lo vas a pagar y sin embargo la empresa lo va a pagar por ti, que a todo dar, ¿no? O sea, yo la verdad, son muy pocas empresas que hacen esto, ¿verdad? Ellos absorben el impuesto. Entonces, ¿qué responderías? Inciso A, ¿el ISR a cargo del trabajador pagado por el patrón es deducible? O inciso B, el ISR a cargo del trabajador pagado por el patrón no es deducible, ¿sale? Aquí la respuesta correcta es el ISR a cargo del trabajador pagado por el patrón no es deducible. ¿Ok? Esto lo dice el artículo 28, fracción 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, es importante que sepas ese dato y que sepas responder adecuadamente, ¿verdad? Después te pongo aquí una nota, dice, por lo que respecta a esta prestación, tampoco es considerada como un ingreso acumulable para el trabajador, debido a que si se hiciera acumulable, la determinación del impuesto sobre la renta no tendría límite. Te voy a explicar a qué se refiere esto, ¿sí? Como tú no lo pagas, el impuesto sobre la renta se podría, no sé, quizás una interpretación sería que como tú te lo estás ahorrando, entonces viene siendo como un ingreso. Es más o menos lo que te quiero dar a entender en esta nota. Pero en este caso no es acumulable para el trabajador, ¿sí? O sea, aquí no se toma esa interpretación. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que por 1,000 pesos que tú ganas, el impuesto sobre la renta de esos 1,000 pesos vienen siendo, es un ejemplo, 100 pesos de ISR. Ok, digamos que lo normal es que tú pagues estos 100 pesos y en tu recibo de nómina, estos 1,000 pesos menos los 100 pesos, tú recibas un importe neto de 900. Pero, como te comento, hay empresas que son generosas y ellos te dicen, no te preocupes, estos 100 pesos no te los voy a descontar, los voy a absorber yo como empresa, yo me encargo de pagarlos. Entonces, tú aquí tendrías retención 0 y tú vas a recibir 1,000 pesos. ¿Sale? No podemos considerar que estos 100 pesos que tú no estás pagando que sean acumulables para el trabajador. ¿Por qué? Porque si estos 100 pesos fueran acumulables, entonces tú aquí, en este ejemplo, tendrías los 1,000 pesos más los 100 pesos que no estás pagando. Entonces tendrías un total de 1,100. Entonces, si yo te calculo el impuesto por esos 1,100, ahora van a ser 110 pesos. ¿Sale? Pero como esos 110 vuelven a ser acumulables, ahora tendrías 1,100 más estos 110. Y si le aplicas el impuesto a esos 1,010, ahora serían 120. ¿Sale? Pero como estos 120 vuelven a ser acumulables, se los tendrías que sumar otra vez a esto y sería un cuento de nunca acabar. Ahora serían 130. Por eso te pongo aquí que por lo que respecta a esta prestación tampoco se considera que sea un ingreso acumulable para el trabajador, debido a que si se hiciera acumulable, la determinación del ISR no tendría límite y aquí tú lo puedes ver. Siempre tendría que estar acumulando el ISR al monto de sueldo que ganas y volver a recalcular el impuesto, pero como este vuelve a ser acumulable, se lo tengo que volver a sumar a tus ingresos y volver a recalcular tu ISR. Por eso no tiene límite, por eso es que no se considera un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Espero que me hayas entendido este concepto del por qué no se considera un ingreso acumulable. Simplemente ¿por qué? Porque siempre que calcules el impuesto sobre la renta, se va a tener que acumular y no va a tener límite, no va a tener fin. Entonces no es así. ¿Sale? En el punto número 6, aquí te comenta, el patrón no retiene al trabajador el ISR que le corresponde por sus ingresos obtenidos y lo paga por su cuenta. Por lo tanto,
Inciso A, sí integra salario, o inciso B, no integra salario. ¿Sí? Esto no tiene que ver con lo que te explicaba que sí es acumulable para impuesto sobre la renta. Esto es para efectos de seguro social, para el salario base de cotización. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que responder? En este caso, tienes que responder que no integra el salario. A pesar de que la ley menciona que sí, bueno, lo puedes encuadrar a que sí puede integrar el salario. Hay una jurisprudencia, ¿verdad? Por parte de la Corte, en donde menciona específicamente que no debe de ser integrado. Voy a leerlo, ¿verdad? Para que tengas un buen fundamento cuando respondas, ¿sí? Si es que te lo preguntan, basta con que digas que no integra, pero para tu acervo cultural no está por demás que sepas por qué no integra, ¿sí? Dice, acerca de que si el patrón se compromete a pagar los impuestos sobre productos del trabajo, tal aportación fiscal forma parte del salario del trabajador. Aquí entiéndase por aportación fiscal el ISR que está pagando el patrón a cuenta del trabajador. Es decir, la sala estimaba que tal cantidad incrementaba efectivamente la percepción salarial en los términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y no lo integraba para todos los efectos legales y contractuales. La revisión del problema, sin embargo, lleva a la conclusión de que no hay incremento salarial. En primer lugar, porque cuando el patrón se obliga a pagar por su cuenta el impuesto causado por el trabajador, lo que hace es ya no retener el monto tributario, con lo cual deja intocado el salario en este aspecto, siendo relevante señalar que la entrega al trabajador de esa parte no retenida es parte del salario y no una cantidad adicional. Esto es, aunque el trabajador reciba más, ello es por efecto de la no retención, pero su salario sigue siendo el mismo. En segundo lugar, se observa que la cantidad que el patrón toma de su peculio, equivalente al monto del impuesto causado por el trabajador, no lo entrega a este, sino a las autoridades hacendarias. Esa es la razón que determinó la Corte, o más bien ese fue el análisis que hizo, ¿verdad? Para no integrar el salario, ¿verdad? Y es muy claro como aquí en esta parte lo comenta. Dice, aunque el trabajador reciba más, es porque no le están no le están descontando la retención, por eso está recibiendo más dinero, ¿sí? Pero su salario sigue siendo el mismo, ¿sale? O sea, no hay un incremento salarial. Esa fue la razón por la cual se determina que no integra el salario, ¿ok? Bueno, ahí te dejo esa jurisprudencia, ¿sí? Para que tú puedas tener un fundamento legal a tu respuesta. En el punto número 7 dice, las cuotas obreras del IMSS pagadas por el patrón son deducibles para impuestos sobre la renta o inciso B, no deducibles para impuestos sobre la renta, ¿sí? Aquí lo que tienes que responder es no son deducibles para ISR. Esto con base al artículo 25, fracción 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si tú revisas de la ley del 2013 para atrás, te vas a encontrar que en ese entonces las cuotas obreras que el patrón pagaba a cuenta del trabajador sí eran deducibles. A partir del 1 de enero del 2014 en adelante, ya a esa fracción se le eliminó digamos que esos enunciados en donde el patrón sí podía hacer deducible esas cuotas que pagaba por su cuenta del trabajador. Hoy en día, como lo eliminaron, bueno, a partir del 1 de 2014, como eliminaron esas palabras, simplemente si tú revisas ese artículo vas a encontrar que solamente puedes hacer deducibles las cuotas que le corresponden al patrón, ¿sale? Acuérdate que en el Seguro Social, en tu recibo de nómina, lo que te descuentan de nómina es lo que a ti te corresponde pagar, ¿sí? Por otra parte, el patrón paga otros montos, ¿sale?
Existen empresas que también, así como no te retienen el ISR, existen otras empresas que pagan por ti esas retenciones. Perdón, esas cuotas del seguro social. O sea, no te las descuentan en tu nómina, en tu recibo de nómina. Entonces, en este caso, el patrón a partir del 2014 no puede hacerlas deducibles. Y ya por último, el punto 8, en donde te comenta que si las cuotas obreras del IMSS pagadas por el patrón son integrantes del salario, o B, no integran el salario. Aquí la respuesta es la B. ¿Por qué? Por la misma razón que te explicaba en el punto 5. Por esto. Así como en el ISR, en su determinación no tendría límite, sería lo mismo acá. ¿Sí? Porque tampoco tendría límite si integran el salario. Por el mismo motivo. ¿Sale? Entonces, espero que te haya gustado este video y sobre todo que te sirva para que si en algún momento tú haces un examen y te encuentras con estos puntos que desde mi punto de vista son básicos, puedes responderlo de una forma adecuada, con fundamentos, que es lo importante, ¿verdad? Y que no se dejen en blanco, ¿ok? Entonces, espero realizar un video más sobre este tema, ¿verdad? Acuérdate que son puntos básicos, ¿verdad? Y sobre todo que son dirigidos a cierto nivel, ¿verdad? Por si tú ya sabes todo esto, pues bueno, no está por demás que lo repases y si no, pues no importa, no lo cheques porque no es para ti. Entonces, en el próximo video voy a tratar de poner unos puntos adicionales para que tengas 3 videos con puntos básicos que te puedan ayudar en tu examen como, como auxiliar de contador, como encargado de contador, como técnico en contador, como le quieras llamar. ¿Sale? Entonces nos vemos en el próximo video.